Este es Canal Capital. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para las entrevistas, para el análisis y el debate aquí en el Canal Capital, que es el canal público de todos los bogotanos. Un saludo a quienes nos ven en Cundinamarca, en el resto del país y también quienes tienen la oportunidad de hacerlo desde el exterior. En Colombia viven más de 3.200.000 personas en condición de discapacidad y las cifras en torno a estas personas son dramáticas. El 80% de ellos vive en absoluta pobreza y de ese 80%, el 50% es analfabeta. ¿Qué se está haciendo para generar oportunidades para esta población? Jairo Klopatowski, a quien todos conocemos como un reconocido político, quien ha sentado las bases en el país precisamente para generar estas posibilidades, estas oportunidades para las personas en condición de discapacidad, siendo él mismo una persona con condición de discapacidad, es el consejero presidencial para la participación de la población con discapacidad. Es un gusto tenerlo en Opina Bogotá. Doctor Klopatowski, me encanta volver a verlo. Pues muchísimas gracias. Imagínate, Erika, que en Colombia, pues estamos hablando, usted habló de 3.200.000, que fue lo último del censo del DANE. Que estamos esperando cifras oficiales todavía de otros pueblos. Claro, y no es para sacar pecho, pero por encima en Colombia podemos ser algo más de 4 millones. Claro. Y si a eso le sumas 3 millones de personas de la tercera edad, ¿no? Estamos hablando de más de 7 millones. Y si estamos hablando de 7 millones y personas que interactúan directa o indirectamente contigo, estamos hablando que es una población que puede directa e indirectamente llegar y pasar de los 20 millones. Caray. O sea que estamos viendo cómo las sociedades van envejeciendo, cómo las sociedades como Estado, porque el Estado como sistema ha cometido un gran error con esa comunidad o con esta población. Y es que lo han tenido allí. Todos sabemos que hay 4 millones de colombianos con algún tipo de discapacidad, pero están ahí. Personas con síndrome de Down, personas que tienen autismo, parálisis cerebral, discapacidades físicas y otras más. Y sabemos que están ahí, pero nadie se la había enfrentado y nadie se la había, digamos, metido de frente a la problemática, porque se había convertido en una problemática, porque el Estado como sistema pues no había tomado soluciones. Y cuando no se toma soluciones, pues se convierte en un problema. Si yo voy a llegar acá y voy a subir para llegar a este estrado donde tú me estás entrevistando, y hay una grada, pues se convierte en un problema. Claro, ya es un obstáculo para usted. Ya es un obstáculo. Entonces, ahí se nota la discapacidad. Pero si hubiese rampa, pues no se nota. Así pasa en los andenes. Así pasa en los edificios, en los baños, en los ascensores. Así pasa en la sociedad. Pero una cosa muy importante, Erika, si todos sabemos que estamos envejeciendo y que usted va a ser anciana, y que yo voy a ser anciano, y todos ustedes los que nos están viendo toda la razón. Y escuchando, vamos a ser ancianos, ¿por qué no comenzamos desde ahora buscar rampas y accesibilidad universales dentro de los diseños universales para que todos tengamos una sociedad incluyente, no para Klopatowski? Pero eso no hay unas normas ya de construcción que se le pide precisamente a quienes están construyendo los nuevos edificios, los nuevos espacios, las nuevas ciudades, que ya incluyan todas esas facilidades para las personas en condición de discapacidad? Acuérdate que yo fui senador. Claro. Usted muy bien lo dijo al comienzo. En el año de 1997 hice una de las reformas más grandes que ha tenido Colombia y reformé 4 artículos de la Constitución Nacional en una ley que se llamó la Ley 361 o la Ley Klopatowski, como en su momento lo llamaron, en el año de 1997. Allí desarrollé esos 4 artículos de la Constitución Nacional en una ley de 73 artículos, donde incluye absolutamente todo. Cómo hacer la rampa, cómo los baños, las medidas deben ser. Y todos esos años han pasado y han pasado. Y si bien es cierto... ¿Se cumple o no se cumple? Hemos avanzado, pero hay una gran brecha de una sociedad más incluyente. ¿Qué tan complicado es que cuando se reforme un andén se haga la rampa? ¿Qué pensar cuando usted tuvo su bebé y no podía andar por las calles? Por los andenes. Con el coche. Yo me puedo imaginar a su marido cargándolo por un lado, cogiendo, y además uno cargando
que lo de No, la no, pañalera. al marido no, generalmente las madres nos toca todo, todo a nosotras, cargamos al niño, al coche, al pañal e incluso al marido. Pero Bueno, venga, pero no doctor siempre, Kulpatowski. a mí me tocó también cargar a mi bebé. Oiga, doctor Kulpatowski, ¿qué tanto Colombia, ya que usted lo plantea, está avanzando precisamente en darle todas estas posibilidades, pagando esta deuda histórica que tenemos con estos millones de colombianos, con estos millones de compatriotas que tienen alguna condición de discapacidad? Usted lo ha dicho muy bien, esa deuda histórica, qué bonita palabra. Desde años se ha venido trabajando en la política pública para la población con discapacidad y no lo podemos conocer, yo he sido también uno de ellos, y ha habido muchas asociaciones, fundaciones, sociedad civil que ha venido empujando y empujando y empujando, a veces que no encuentra eco, a veces encuentra que el alcalde o el gobernador o por ahí algún presidente se le ocurrió hacer esto, aquello, o al ministro. Lo que estamos haciendo en ese gobierno es coger toda esa política pública de atrás que se viene trabajando y armé lo que se denominó el Plan Nacional de Desarrollo. Este gobierno del presidente Duque, por vez primera, tiene un Plan Nacional de Desarrollo dentro del marco de uno de los pilares fundamentales, que es la equidad, porque la equidad es para todos. Claro. Entonces, cogí todas esas normas, armé un rompecabezas de toda esa normatividad, porque ya estamos cansados, estamos ya de exceso de normatividad. Y cogí toda esa normatividad y se convirtió y se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahora estoy trabajando en toda la política pública para el desarrollo de ese Plan Nacional de Desarrollo, valga la redundancia. De tal manera que por primera vez el Congreso de la República, y hay que agradecerle, nos aprobó casi un billón con B larga, de presupuesto para la población con discapacidad. Y en este gobierno, aunque parezca, aunque uno, porque uno a veces se absorbe con la noticia del día a día, estamos invirtiendo en inversión, solamente en inversión social, más de 9.6 billones de pesos en el marco de la equidad. De tal manera, pues que nosotros, yo como consejero presidencial, y es la primera vez que sí hice esa figura, y hago parte del gabinete presidencial, pues allí en el gabinete, junto con los ministros y con el presidente y la vicepresidenta, que lo entienden y lo tienen muy, pero muy claro, de trabajar por esta población, pues estamos muy bien articulados, venimos desarrollando la política pública, aterrizándole sobre todo en los municipios y en los departamentos, trabajando y también con las mamás, con las mamitas y los papás que son cuidadores, cuidadoras, que están trabajando con su niño que tiene una discapacidad, digamos, severa, pero que no pueden salir de sus casas porque no lo pueden hacer por el tipo de discapacidad que tiene su hijo. Luego venimos trabajando dentro de una política y dentro de un marco, Erika, que no ha sido difícil, que es fácil implementarla, que se cuenta con los recursos cuando se tiene una buena articulación. Pero claramente eso exige que todos los colombianos quienes nos ven a esta hora tengan claro que hay que cambiar el chip frente a las personas en condición de discapacidad en nuestro país. Por eso, empecemos. ¿Qué pasa con el tema de la educación para que todos los niños que están en condición de discapacidad tengan las mismas posibilidades que los niños de estudiar, de formarse, de acudir a una escuela donde no los discriminen porque no oye bien, porque no ve bien o simplemente porque está en una silla de ruedas? Nosotros en nuestro país veníamos de mucho discurso retórico. Siempre hablábamos de esta problemática en educación, laboral, en muchos aspectos, pero nadie había tomado realmente el sartén por el mango, porque el problema estaba ahí, y ese problema se convertía en problema porque no se daba solución. ¿Qué es lo que hicimos con la ministra de Educación, con María Victoria? Comenzamos a diseñar toda una ruta para que los niños y las niñas, de lo que tú estás hablando, los niños y las niñas con discapacidad puedan entrar a un aula pública regular. Y lo que hicimos fue dar un subsidio a todos los alcaldes y a los gobernadores para que pudieran financiar, por ejemplo, adecuaciones físicas del establecimiento público. Si es un niño que sea sordo, pues que tenga la posibilidad de tener la lengua de señas, un intérprete. Si es una persona que es ciega, un niño ciego, pues que tenga la posibilidad de descargar, y eso fue una de las metodologías grandes que ya venía desarrollándose de otros gobiernos, pero que lo hemos afianzado y lo hemos
metido más la ficha que ha sido con Silvia Costaín, la ministra de las TIC, para que las personas ciegas puedan descargar a través de su apps un programa para que pueda leer cualquier tipo de texto, que es el sistema JAWS y el sistema Sontex. Pero además para las personas sordas también existe lo que es el centro de relevo. También puedes descargar desde tu celular una app y puedes llamar a través de un teléfono y hay una persona en la otra línea que te está hablando en lengua de señas, un intérprete para que tú puedas tener la comunicación directa. Todo ese tema de tecnología lo estamos aplicando obviamente en las escuelas. Sí. Entonces estamos dando el subsidio para que los niños y las niñas, porque tú lo dijiste muy bien al comienzo del programa, el 50% de ese 80% de la población son analfabetas o iletrados, que es la nueva terminología que se está usando hoy en día, iletrados. De tal manera pues que toda esa articulación con la ministra de Educación, con la ministra de las TIC, con los demás ministros de este gabinete, sin egos, sin vanidades, estamos trabajando por una población que a grito herido ha querido ser escuchada y se ha escuchado parcialmente. Lo que estamos haciendo, y tampoco será un gobierno en donde nosotros vamos a solucionar todos los problemas, pero vamos a sentar unas bases de política pública tan sólidas que se van a convertir en política de Estado, para que no nos importe qué gobierno llegue, siga manteniéndose la línea de desarrollo social para esta población. Por ejemplo, porque tú me estabas tocando el tema de educación, que ya tenemos la ruta. Es un tema de inclusión educativa que es fundamental porque muchas veces muchos de esos niños no tienen oportunidades, doctor Kolpatowski, y usted lo sabe porque conoce muchos de estos casos, porque no pueden salir de su casa, porque no saben no tienen una rampa, no tienen un sistema de transporte que les ofrezca la posibilidad de ir a una escuela, y sobre todo hay muchas escuelas que les dicen, usted aquí no entra porque usted no es normal. Así es. Tristemente les dicen, les dan ese mensaje que es devastador. Entonces, ¿qué hacen esos padres de familia que muchas veces son personas en condición de extrema vulnerabilidad? Pues se llevan a sus hijitos a la casa y allá los encierran como un mueble viejo, tristemente. Sí, eso es cierto, es una realidad. No todos los colegios, aun cuando ya tenemos la política pública, no todos los colegios han accedido a recibir, porque usted también lo decía al comienzo, todos los colombianos tenemos que cambiar nuestra parte actitudinal, ¿no? Ese chip de ver a esa persona como los pobrecitos, como los que no sirven para nada. Por el contrario, son personas muy inteligentes, son personas muy productivas y son personas que lo que quieren es una oportunidad, nada de regalos. Por eso es que estamos cambiando el chip y la parte actitudinal de los rectores, de los mismos profesores y de los estudiantes. Porque cuando entra un niño con discapacidad también existe el bullying. Sin duda. Y eso también se puede convertir en una barrera de accesibilidad y una barrera del punto de vista actitudinal para el niño que quiere entrar al colegio. Todo eso lo entendemos, todo eso tenemos que arrancar. Por eso es que ya hemos arrancado con programas concretos. Nosotros no nos interesa si sean el 100% de los colegios, porque sabemos que tampoco va a pasar, pero sí hemos arrancado con colegios pilotos en cada uno de los municipios y los departamentos, por pequeños que sean, departamentos, las escuelas, por pequeños que sean los colegios, arrancar con modelos que se vayan dispersando, que se vayan agrandando por todo el territorio nacional. Pero teníamos que arrancar con hechos concretos, y eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, y yo sé que tú me vas a preguntar también en la parte laboral. Sí. En la parte laboral, nosotros hemos aumentado más de 3.800.000, más de 3, pero para que lo veas. El total de los empleos públicos en Colombia, empleados públicos son 1.200.000. Del total de empleos que hemos venido generando ahora, estamos llegando a los 3.800.000, no los 3 millones, sino 3.800 empleos para la población con discapacidad. Cuando uno habla de 3.800, uno dentro del sector público. Sí, solo en el sector público, no estamos tocando el sector privado, que hemos generado otros más de 10.000 empleos nuevos, no de los que venían de atrás, no del sector público de los que venían atrás, son absolutamente nuevos. Te puedes imaginar 3.800 nuevos empleos para personas con discapacidad. En ese gobierno. En ese gobierno, que están teniendo la oportunidad de llevar y llegar a su casa con dinero, de tener la capacidad de la dignidad humana.
¿Qué hacen estas personas en esos nuevos empleos del sector público que les han venido generando? Se abren a través de las oficinas de talento humano. De las 130 empresas del Estado que hoy tenemos, se han abierto las convocatorias para la población con discapacidad. Nosotros tenemos un decreto que es el decreto 2011, que obliga a las empresas públicas a que contraten personas con discapacidad este año el 1, el 2, el 3 y el 4% en el año 2022. Y dependiendo de qué tan grande la empresa pública, si es de 1 a 1000, si es de 1000 a 2000, se tendrá que generar el 1 o el 2%. Hay una tabla. Lo que estamos haciendo, nosotros, el gobierno nacional, es generar y haciendo cumplir esa tabla. Y ya hemos generado esos 3.800 y dentro de la meta del Plan Nacional de Desarrollo llegar a 12.000, que lo podemos superar. Solamente para ponerles un ejemplo a todos ustedes, España, sí, durante los últimos 50 años, ha generado un 25% de empleo para la población con discapacidad en 50 años, con una política pública agresiva y con sanciones para aquellos que no contraten, pero también con sanciones para aquella persona con discapacidad que incumpla realmente como cualquier otra persona, porque aquí no se están dando condiciones diferentes, sino una oportunidad para que ese chip, esa parte actitudinal, comience a cambiar y comiencen a ver a esta población con discapacidad desde otra óptica. Nosotros, en este gobierno, vamos a llegar al 3%, comparado con España, 25% en 50 años. Nosotros, en 4 años, 3%. O sea que podremos llegar casi a los 20.000 empleos en una población que hoy en día puede sobrepasar los más de 100.000 personas que están pidiendo oportunidades para ser empleados. Eso en el sector público. Y en el sector privado hay posibilidades, hay alternativas. ¿Qué tanto se está haciendo? ¿Hay incentivos para empresas o para las mismas entidades que decidan vincular a su planta de personal a personas en condición de discapacidad? La Ley 31, del cual fui autor, da descuentos hasta el 200% del impuesto sobre la renta para aquellos empresarios que contraten personas con discapacidad. Por ejemplo, si contratan a Klopatowski, yo me estoy ganando 1 millón de pesos y estoy pagando un impuesto de renta mensual del 30%, tendré descuento de 300.000, el empresario tendrá descuento de pagar impuestos por 300.000 pesos. Pero como se habla del 200% del impuesto sobre la renta en la ley, en la norma, ese empresario tendrá descuento hasta el 600.000 pesos por ese 1 millón de pesos que yo estoy devengando como empleado de su empresa. Esos son incentivos muy importantes, atractivos además. Pero ha aparecido, también dentro del artículo 26 de la misma ley 361, apareció un concepto por parte de la Corte Constitucional en donde se pronuncia y dice que no podrán ser despedidos esa persona con discapacidad si no es con un previo permiso del Ministerio de Trabajo. Eso ha generado, de alguna manera, que las personas con discapacidad puedan abusar también de su propia condición, no todos, pero y los empresarios pues han quedado también con una disyuntiva que si es despedido esa persona, hay también unas sanciones por despedir a esa persona con discapacidad. ¿Qué es lo que he hecho? A través del viceministro Baena, viceministro de Trabajo, expedimos una resolución que es la 049, que habla con la terminología de los derechos, tanto de los empresarios como de los empleados, para que en igualdad de condiciones puedan ser despedidos, que es lo normal. La Corte Constitucional y algunos magistrados, por querer proteger la condición de discapacidad de ese individuo, lo que hizo fue sobreprotegerlo. Y lo que hizo fue darle tantas garantías que impide hoy en día y da temor para ciertos empresarios contratarlos. Claro. Ya con la resolución 049 ya deja una tranquilidad para que los empresarios puedan contratar a esas personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Y si no cumplen con su trabajo, pues pueden ser despedidos. Así debe ser, como debe ser. Vuelvo y te lo repito, esta población con discapacidad no está pidiendo favores, no está pidiendo regalos, lo que está pidiendo son oportunidades para que ellos puedan realmente desarrollar su potencialidad,
su talento dentro de la vida civil. Y lo que es más importante, y te lo decía, la dignidad del ser humano. Sí. Oiga, doctor Kolbatowski, Colombia, sin lugar a dudas, por esa situación tan lamentable de conflicto que hemos arrastrado durante tantos años, durante tantas décadas, tiene una población en condición de discapacidad, resultado del conflicto muy importante. Entre ellos, claramente nuestros soldados, nuestros héroes de la patria, soldados, policías, militares en general, pero también ahora, luego del desarme de las FARC, hemos conocido muchos excombatientes que están en una condición de discapacidad. ¿Qué tanto se está haciendo por ellos? Sabemos que hay muchos, que las distintas instituciones, la propia policía, el propio ejército, armada, fuerza aérea, en fin, tienen sus propias dinámicas para generar oportunidades para ellos, inclusión laboral, inclusión educativa, pero ¿qué tanto se está haciendo para todas estas personas que sin lugar a dudas son muchas que han dejado esta guerra que ojalá llegara a fin definitivamente? Dos cosas muy importantes. A través del CRI, que es el Centro de Rehabilitación Inclusiva, que es de las fuerzas militares, ahí era lo que era antiguamente el Batallón de Sanidad. Sí. El gobierno de Corea donó $10 millones. Colombia ha sido muy cercano al gobierno de Corea por el Batallón Colombia que actuó en Corea, en la guerra. Sí, de las dos Coreas. Y ellos han sido muy generosos también con Colombia y han donado $10 millones en una edificación que se construyó cerca a Puente Aranda, y ahí están todos nuestros soldados heridos en combate. Allí se les está prestando no la rehabilitación, sino la forma de integración a la sociedad civil, porque la rehabilitación la están realizando a través del Hospital Militar y otros medios de rehabilitación de EPS. Durante los últimos 50 años, Colombia vivió una guerra despiadada, sobre todo en los campos donde se sembraban las minas quiebrapatas. También, claro. Y que se sigue haciendo ahora. Ahora se ha venido incrementando, no solamente en el Caquetá, sino en la zona del Catatumbo. Y mensualmente, soldados de nuestra patria, entre 5 y 7 soldados mensuales están quedando nuevamente mutilados como consecuencia de esta acción, que está por fuera de los estamentos internacionales de conflictos armados, que es completamente ilegal, y es una forma de querer desafiar al enemigo, tal y como lo ven ellos, frente a nuestras fuerzas militares. Nosotros le hemos prestado a nuestros soldados, a nuestra policía, en general a nuestra fuerza pública, toda la atención como tú lo has mencionado, y seguramente faltará más. Ahora, dentro de los 12.000 combatientes que se desmovilizaron, también un 10% aproximadamente de estos excombatientes de las FARC tienen algún tipo de discapacidad, es decir, más de 1.200 personas aproximadamente, entre hombres, mujeres e inclusive niños, tienen algún tipo de discapacidad, unos generados por las mismas siembras, las minas quiebrapatas, y otros por algún tipo de discapacidad que se generó dentro del conflicto, un tiro, una granada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hago parte de la zona del PEDET. A través del consejero Emilio Archila, sí, se lanzaron los 16 PEDET en todo el territorio nacional. Eso es una iniciativa que el gobierno pasado había generado 2 PEDET, el compromiso con los desmovilizados eran 16, nuestro gobierno relanzó y estimuló y consolidó 14 PEDET más, que son subregiones de Colombia, que hoy en día contamos con 16. Con 170 municipios priorizados, precisamente. 170. Y con un gran impacto en muchas regiones del país. Se va a trabajar también en temas de inclusión para las personas que están ahí en los PEDET. Claro, en forma articulada el gobierno funciona de manera muy articulada. Tuve la oportunidad de estar en el departamento del Cesar. Es una subregión que hace parte de La Guajira, del Magdalena, Sierra Perijá y Sierra Nevada. Esa es la subregión que me tocó a mí. Tuve la oportunidad de estar en Manaure, más arriba, en San Lorenzo, en donde llegué y estuve en la zona de desmovilización, donde el gobierno nacional ha entregado varias obras, entre eso eléctricas y demás. Allí, en el municipio de Manaure, queremos en forma articulada montar un centro de rehabilitación también para los combatientes y para la misma sociedad civil de esa zona.
me corresponde 15 municipios de esos 170, pero quiero llegar a los 170 municipios de Colombia dentro de esas zonas PEDET, claro, donde fue la mayor zona de conflicto de Colombia. Luego estamos trabajando también en forma articulada, porque aquí no podemos hacer ningún tipo de discriminación, porque estuvieron, porque no estuvieron. Somos colombianos y toda la política integral que viene trabajando este gobierno, el presidente Duque y obviamente Marta Lucía, es en forma integral. Aquí en ese gobierno nosotros no tenemos ni egos ni vanidades, todos funcionamos como un todo. Y claramente también suponemos que ese impacto favorecedor para generar inclusión en todos los ámbitos también alcanzará a muchos civiles que están en esas zonas, que entre otras cosas son esos municipios los más afectados por el conflicto y son zonas extremadamente pobres. Sí. Al fin y al cabo, quizá seguramente usted se encontrará, alto consejero, mucha población en condición de discapacidad que en su vida ha recibido una atención. Así es, así es. No ha recibido elementos ortopédicos. Mamás que tienen 3 hijos con discapacidad. Es una... y allá está la problemática porque no se pueden desplazar de un municipio a otro porque no cuentan con los recursos. Y ese analfabetismo o población que es iletrada, pues la verdad es que estamos llegando dentro de una articulación de política pública para que en forma articulada, valga la redundancia, pueda llegar toda esa política en forma coordinada para no tener desbalances dentro del territorio nacional y discriminación entre uno y otro territorio, sino que la política pública sea de manera integral. Y somos conscientes dentro de este gobierno, vuelvo y lo repito, que no vamos a llegar al 100%, ni mucho menos pretendemos a ellos, llegaremos a lo máximo, pero hemos iniciado, Erika, hemos iniciado un proceso importantísimo del territorio nacional. Qué bueno que todas esas inversiones que estamos haciendo hoy en día se está haciendo de una forma caracterizada para que la población con discapacidad, para que las personas de la tercera edad y toda esa infraestructura que estamos montando es para todos. Porque vuelvo y lo repito, todos vamos a llegar a la tercera edad. Claro. El último estudio de las Naciones Unidas habla que a los 60 años, ya yo estoy cerca, vamos a tener todos una discapacidad, porque ya el cuerpo ya llega en la montaña y ya comienza a bajar. Y usted que utiliza lentes, que yo también utilizo lentes, generamos una discapacidad. Yo ya tengo doble y voy a estar en la triple dentro de 2 años. De tal manera que la sociedad colombiana, como parte integral, tenemos que prepararnos para todos. O sea que toda la política que estamos haciendo de adecuación de baños, de adecuación de rampas, de buscar una política en educación, desde el punto de vista laboral, va a ser una política para todos en forma integral, porque tenemos que prepararnos todos para un futuro. Bueno, y uno pensaría que dentro de esta política de inclusión y de preparar todos esos espacios, también caben los espacios de recreación, de entretenimiento. Por ejemplo, el tema de playas. ¿Qué son las playas azules? Banderas azules. Banderas azules. Así es. Son modelos holandeses que se tomaron con una serie de recomendaciones para que las personas de la tercera edad, para personas con discapacidad, puedan usufructuar el mar. Banderas azules tienen unas características en el mar, en el Caribe colombiano sobre todo, que es donde estamos implementando, y ya implementamos 2 banderas azules. ¿Dónde están? Uno en La Boquilla, en Cartagena, y otro en el Hotel Suana, en Santa Marta. Ambos son públicos. Cualquier persona puede ir y utilizar, porque las playas públicas en Colombia, pues, son para todos los colombianos. Públicas, aquí no hay nada, las públicas no son, las playas no son privadas, son públicas para todos los colombianos. Y se montaron una serie de elementos, de recomendaciones para que las personas con discapacidad y de la tercera edad puedan llegar al mar. Se debe tener una buena accesibilidad, que es como una pasarela para que puedan caminar sobre la arena. 2. Garantizando que no se vayan a caer. Garantizando que no hay tubos ni nada. Es solamente el camino como de madera, que a la vez se recoge como una alfombra
para que la empresa de limpieza de las playas puedan pasar dependiendo del día. Y vuelve y se coloca. Esto es una inversión que ha hecho este gobierno. Esta es una inversión que ha hecho la alcaldía de Cartagena, Ajá. en este caso, y en este caso lo ha hecho el hotel, en este caso, un Generando hotel esos espacios privado, accesibles. generando esos espacios. ¿Por qué? Porque las banderas azules deben tener poca corriente, poca profundidad y deben tener unos espacios adecuados, por ejemplo, salvavidas. Deben tener que las personas, los vendedores que giren alrededor de esa zona, deben contar y deben saber cómo atender a las personas con discapacidad, dado el caso. Es decir, son baños adecuados, toda una serie de 33 recomendaciones que incluye el tener bandera azul. ¿Qué es la importancia de tener bandera azul? Pues que Colombia ha ido envejeciendo y el mundo ha ido envejeciendo. Las personas que viajan y el turismo, que en Colombia ha ido aumentando tremendamente, estamos llegando casi a los 4.5 millones de turistas a Colombia. En su gran mayoría son personas de la tercera edad. Y lo primero que hace una persona, cuando usted viaja, por ejemplo, con su papá o su abuelo, tiene que mirar qué condiciones de accesibilidad pueda tener para que las vacaciones sean mucho más agradables. Luego, esas banderas azules son estándares internacionales en donde usted entra, mira, y si usted ve que tiene bandera azul, cuenta con una buena accesibilidad, hablando del turismo universal y de accesibilidad. Y la idea entonces es que se sigan extendiendo en el país, respetando precisamente este tipo de consideraciones, estas tres condiciones. Colombia tiene 33 12. condiciones. Tiene un cupo de 12 playas azules. Ajá. Cartagena, Sí. Santa Marta, San Andrés y otras regiones del país que van a acceder. Hoy tengo entendido que a través de Funtur, que ha hecho una excelente labor, y tú sabes que Funtur hace parte del Ministerio Claro. de Turismo o del Ministerio de Comercio y Turismo, y ha venido implementando esa política. Pero no nos quedamos solamente en las playas, Erika. Comenzamos a ir un poco más allá para el disfrute, porque habían muchos colombianos, e inclusive cartageneros y hasta samarios, con discapacidad que nunca habían ido a la playa porque no habían tenido la oportunidad de tener una accesibilidad. Pues vamos más allá, vamos a montar clases de buceo para que las personas con discapacidad y en general todo el mundo pueda gozar de esa inmensa grandeza de lo que es la vida marina, submarina. Y también montar todos los cursos de navegación, de velero, para que conozcan el mar, para que tengan el contacto con el agua. Y todo eso hace parte de los diseños universales de accesibilidad para todos los colombianos que venimos implementando en el territorio nacional. Todo esto vamos trabajando en forma articulada con los desmovilizados, con las personas para el turismo, que venimos trabajando en la parte laboral, que venimos trabajando en la parte de educación, con el ministro de Agricultura, también venimos trabajando en diferentes talleres para comenzar a generar empleo a través de proyectos productivos en el campo, que comiencen a ser productivos. Donde la exclusión es mucho mayor. Claro, allá en los municipios y en los departamentos, donde la mano del Estado como tal, vuelvo y te lo repito, el Estado como sistema tiene una gran deuda, y tú lo dijiste, una gran deuda social con esta población. Luego venimos trabajando todos en forma muy articulada para dejar una política pública sólido y estable para todos los colombianos. Que no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, no lo vamos a hacer, pero estamos arrancando, estamos dejando una política realmente sólida, constante y sobre todo en crecimiento día a día, y diciendo a los colombianos, mire, hablemos el mismo lenguaje, articulémonos todos. Todos tenemos que ir construyendo país, que es nuestro lema en este gobierno. Construir es lo más complicado, destruir es lo más fácil. Luego estamos construyendo esa política pública para que continuemos labrando ese gran camino y esa gran construcción de esta sociedad que queremos todos. Consejero, usted mencionaba hace un rato un tema que me parece que merece que volvamos sobre él, y es esas familias en las que la mamá, o una tía, una prima se encarga de cuidar a una persona que está en una condición de discapacidad severa, que no puede salir de la casa porque es muy compleja su condición, y que verdaderamente
obliga a esa persona también a estar permanentemente con ella, con la persona en condición de discapacidad. Generalmente son, como le digo, la mamá o la abuela, en fin, son personas entregadas, hombres también, mujeres y hombres muy entregados, que prácticamente que renuncian a su propia vida con tal de garantizar una mejor situación para ese ser querido. ¿Qué posibilidades hay de que estas personas puedan tener, no sé, algún tipo de retribución económica, o esos cuidadores que son personas que también se afectan muchas veces en su propia salud debido a esa situación que deben afrontar día a día ejerciendo el cuidado de una persona que está en una condición de discapacidad? Con Planeación Nacional venimos trabajando para presentar ante el Congreso de la República una ley. Pero varios congresistas han presentado varios proyectos de ley que habla sobre el tema, precisamente. Sí, para es un tema del que se habla con mucha insistencia, claro, pero no se avanza, no se concreta mayor cosa. Porque no ha sido fácil, Erika. ¿Por qué? Porque si nosotros damos subsidios directos a esa mamá, ¿cuál es la garantía de que esa persona a quien está cuidando le está permitiendo dentro de su entorno un crecimiento, no solamente de cuidado para que lo tengan ahí encerrado en una cama, sino que goce de un entorno de poder salir también a la calle y de poder disfrutar un poco más de los espacios que tenemos externamente? Por el otro lado, estamos mirando también con mucho cuidado qué es mejor, que ese niño o esa niña. Y cuando hablo de niños o niñas, tenemos que volver y hacer la diferencia, porque cuando hablamos de niñas, pueden ser de 50 a 60 años también. Y si hablamos de niños, pues con la diferencia de un niño de 6 meses, de 3 años, de 5 años. Luego tenemos que mirar muy bien la diferencia de qué es un cuidador, qué es una enfermera y qué es mejor. Llevarlos para unos lugares especializados donde se les garantice un crecimiento, donde la persona no va a estar en una cama, encerrado en su casa, o ir a unos entornos agradables, de espacios verdes, abiertos, para que puedan disfrutar un poco más del espacio que la vida inclusive no les ha brindado, como a todos los que hemos podido tener una oportunidad. De tal manera pues que estamos trabajando en eso, Erika, y a todos los colombianos que nos están viendo y escuchando, estamos trabajando muy seriamente para que nosotros y con los congresistas presentemos un proyecto de ley para el próximo año, pero un proyecto que no nos vaya a fallar. Por ejemplo, Ecuador comenzó a implementar una política de subsidio y está echando ahorita reversa. En España también comenzaron a implementar una política de subsidios y están mirando igual que en Canadá. Luego, tenemos que mirar para no cometer errores, pero tampoco nos vamos a demorar ahora 3 años más porque sabemos de la importancia. Sí, mejorar las condiciones para la persona en condición de discapacidad, pero también mejorar las condiciones para los cuidadores. Exacto. Entonces estamos en ese balance para no equivocarnos y aprender. Yo inclusive voy a ir la próxima semana a Washington, que me invitó el BID para analizar justamente el tema que estamos tratando sobre el tema de cuidadores. Allí tendré más elementos para una toma de decisiones junto con todo el equipo que tengo y todos los congresistas que están alrededor, que están interesados en el tema y con especialistas y expertos en el tema para poder sacar lo mejor. Pero lo que sí te quiero decir es que soy consciente y el gobierno nacional es consciente de esta problemática, pero no nos queremos equivocar, pero tampoco nos vamos a demorar. Eso es importante y nos quedamos con ese compromiso, doctor Kolpatowski. Otro tema que también es muy importante y es ese mensaje que usted quisiera que le dé, ya que estamos entrando ya en la parte final de nuestro programa, a todas las personas que siguen considerando a quienes están en una condición de discapacidad como un estorbo, como un problema, como una dificultad, incluso también a las entidades prestadoras de salud que ponen tantas trabas, tantos problemas. Sabemos que es el sistema, que nuestra salud está en muchas zonas en cuidados intensivos, por no decir que en todo el territorio nacional, pero que verdaderamente es doloroso ver cómo someten
a los padres, a las madres o a los cuidadores de niños o de adultos en condición de discapacidad o de abuelos, de personas de la tercera edad en condición de discapacidad, a unas situaciones que resultan indignantes, que son verdaderamente infames. ¿Cómo avanzar en construir un nuevo país que no solo le dé oportunidades a esas personas en condición de discapacidad, a sus cuidadores, sino también que sea un poco más solidario, un poco más comprensivo, un poco más tolerante y respetuoso, sobre todo con las personas en condición de discapacidad? Sí, es un problema, o no un problema, es algo actitudinal y de cultura. Solamente te quiero poner un ejemplo. Y si quieren las cámaras, pueden, como dicen, poncharme aquí. Este cojín que estoy sentado es un cojín que se llama un cojín antiescara, ¿no? Este es un cojín que puede costar 500.000 pesos. Si una persona no tiene un buen cojín, Erika, puede generar una escara. Una escara es la presión del hueso sobre la piel y se te va... Es como una llaga. Una llaga, se te va pudriendo la piel porque no hay circulación. Y eso se te va agrandando, se te va agrandando. Y eso puede producir infecciones internas, llegar hasta el hueso, hasta mutilaciones del hueso, perder miembros, una pierna, pero si se descuida más, llega a infecciones urinarias, puede llegar a infecciones de pulmón y puede llegar hasta la muerte. Ponte a pensar solamente que por 500.000 pesos que no se le dio a esa persona, las EPS, o el sistema como tal, para esa persona, generó una muerte, pero dentro de ese proceso vivió 2 años, 3 años, y eso tuvo un costo al sistema de seguridad social por millones, por no haber tenido esos 500.000 pesos. Pues el mensaje que le quiero dar a todos los colombianos en el día de hoy es que no veamos a las personas con discapacidad como personas enfermas. Yo no soy enfermo, yo tengo una discapacidad. En Colombia, los 4 millones de colombianos con discapacidad no son enfermos. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es la parte de esa actitudinal de ver a esas personas como personas que son altamente productivas dentro del sistema económico de Colombia. Mucho dinero le pueden traer a estas personas si se les da esa oportunidad. No regalo, oportunidad. Y lo segundo, me parece que tenemos que comenzar a implementar, todos los colombianos, a comenzar a implementar una política de accesibilidad para los baños. Ese tubito que uno ve ahí no es para los de silla de ruedas o para las personas mayores, es para todos. Mi mamá se cayó y si no Todos. hubiera sido por eso, quizá habría tenido un desenlace mucho peor. Aún así se partió la muñeca. Claro, Es una mujer mayor. hay discapacidades también transitorias. Tú te puedes caer y fracturar un pie y puedes tener una discapacidad temporal de 3 meses. Todo esto es lo que tenemos los colombianos que comenzar a cambiar. No es solamente para esas personas con discapacidad. No, mirémonos que es para todos nosotros. Todos vamos a generar una discapacidad. No vayamos a pensar que somos Supermanes. Superman, que creíamos que con lo único que se podía matar era con kriptonita, se cayó un caballo, quedó cuadripléjico y a los 3 años murió. De tal manera que aquí no hay superhombres y no pensemos que nuestros cuerpos van a ser eternamente gloriosos. Entonces pensemos en que todos vamos a envejecer y que busquemos lo que hagamos ahora es lo que se va a reflejar para todos y cada uno de nosotros. Si somos tan coherentes, si la especie humana nos ha dado esa forma de pensar y de proyectar, ¿por qué no proyectamos esto? Entonces no pensemos solamente en esos 4 millones, no pensemos en esos 3 millones de ancianos o de la tercera edad, pensemos en todos. Y eso es lo que estamos haciendo, es justamente, por ejemplo, que Canal Capital tenga toda la accesibilidad. ¿No? Que pensemos en eso y comencemos a hacer cada uno, poner sus granos de arena para comenzar a buscar esa gran sociedad y ese gran país que todos queremos para todos y cada uno de nosotros y no convirtamos un problema
que sacar a su abuelo el día de mañana en silla de ruedas no sea un problema, que sacar a su bebé por las calles de las ciudades de Colombia no sean un problema. Porque los problemas los generamos nosotros mismos con esos tipos de políticas públicas. Lo que estamos haciendo justamente en este gobierno es construyendo el país. Y la construcción se hace paso a paso. Y tenemos que cambiar, primero que todo, esa parte actitudinal hacia las personas con discapacidad. Nos quedamos con ese mensaje de Jairo Klopatowski, consejero presidencial para la participación de la población con discapacidad, porque eso también, doctor Klopatowski, es transformación social. Ahora que estamos llamados a las nuevas ciudadanías a hacer grandes transformaciones y a comunicárselo a nuestros líderes, pues empecemos con algo tan simple como mirar de una manera distinta a las personas que están en condición de discapacidad, porque todos vamos para allá. Ha sido un gusto tenerlo y ha sido un gusto escucharlo. Primero enterarnos qué se está haciendo por esta población en condición de discapacidad, pero sobre todo verlo que efectivamente usted está comprometido con personas que en Colombia todavía no han tenido la posibilidad de recibir una mínima atención a pesar de llevar quizá toda una larga vida padeciendo una condición de discapacidad en el olvido y en el abandono. Muchísimas gracias. Qué bonita oportunidad de haber estado acá. Muchísimas gracias, Erika. Qué bonita oportunidad de yo estar en este cargo público, de verdad, ayudando y construyendo ese país para todos. Así pues que muchísimas gracias y un abrazo muy especial. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por habernos acompañado una vez más en este Opina Bogotá. Ya lo saben, es el espacio para las entrevistas, para la opinión, para el análisis y para el debate aquí en Canal Capital, el canal público de todos los bogotanos. Muchas gracias y muy buenas noches. Canal Capital ha dispuesto los siguientes medios para recibir y atender sus peticiones, quejas